En Astronomy and Astrophysics, esa revista que a veces rechaza artículos que no debería, También salen cosas como esta, 2 puntos. me gustaría saber cómo habrán sido los informes de los referees que juzgaron este artículo sobre un agujero negro muy lejano. Le vamos a pedir a Gastón que nos cuente este descubrimiento. Bueno, luego cuento algunas curiosidades sobre el instrumento. Es Rosita, con el que se ha hecho parte del trabajo, ¿no? Porque tiene su miga, ¿no? Sí. Tiene que ver mucho con actualidad actual. Sí. Rosita es un observatorio de rayos X. Quizá lo recuerden porque fue con lo que se descubrió lo que se conoce como las burbujas de Rosita, que son esos lóbulos en la galaxia que emiten rayos X. Ya se conocían las burbujas de Fermi, que son dos burbujas que emanan del centro galáctico, que creemos que son restos, indicios de una actividad que el agujero negro central de nuestra galaxia otrora tuvo, y que hoy es casi silente, no obstante en algún momento habrá sido emitida mucho, y eso, por decirlo de alguna forma, horadó y dispersó material galáctico, y hoy se ve como dos grandes lóbulos que irradian rayos gamma. Eso es lo que decía Fermi. Bueno, Rosita, un poco después de Fermi tiene como 10 años, esa observación, digo, de Fermi, Rosita, un telescopio en rayos X, observó que también hay unas burbujas que emiten en rayos X en el centro galáctico, que se extienden, estamos hablando de decenas de miles de años luz, en el centro galáctico. Ahora, eso nos dice hace cuánto tiempo ocurrieron esos chorros, que a mí exactamente. Y hace me resulta muy fascinante porque es poco en escalas de tiempo millones de galácticas. Millones de años, lo cual es nada. Estamos hablando de millones de años. Pensemos que, no sé, no recuerdo con precisión, pero hacer una vuelta a la galaxia tarda como 200 millones de años. Quiero decir, en escalas galácticas. 250 millones. Estamos hablando de pocos años, unos cuantos millones de años. Hablamos de algunos papers de hace tiempo, un paper en Nature, si no recuerdo mal, que también estimaba el tiempo de esos eventos, de los últimos eventos violentos del centro galáctico, eventos de agresión, de acreción que luego terminan en expulsión de material, y eso podrían haber sido hace unos cuantos millones de años, y que podrían ser el origen común de lo que hoy de la emisión que vemos en rayos X, medido por Rosita, y en rayos gamma, medido por Fermi. Ahora nos estamos yendo de tema. Eso solamente para decir que Rosita, ya hemos hablado de Rosita acá antes. Pero bueno, es eso, es una emisión en rayos X, y Rosita se usa no solamente para ver lo que pasa en nuestra galaxia, sino para ver lo que pasa en otras, y lo que pasó en otras muy, muy lejanas. Entonces, bueno, hay catálogos, un survey de varios. Esto estamos hablando de un survey que se llama EFEDS. Las nomenclaturas de estas cosas por lo general son E minúscula al principio y lo demás en mayúscula. El nombre de Rosita es también para el catálogo del survey es EFEDS, FEDS. Bueno, la cuestión es que son observaciones de quasars muy lejanos. Cuando decimos muy lejanos, estamos hablando de escalas cosmológicas, es decir, donde cosmológicas, ya no astrofísicas, en el sentido de la física de ese momento del universo era distinta a la de hoy. Estamos hablando de momentos donde el universo tenía 5% de su edad actual. Estamos hablando de menos del 10% de su edad actual. En corrimiento al rojo, estamos hablando de redshifts mayores que 6. Estos catálogos, por lo general, detectan quasars. Quasars, recordemos, son galaxias con núcleos activos. Esos núcleos activos, o sea, es una galaxia que tiene adentro, en el centro, un agujero negro supermasivo que está acretando mucha materia. Esa materia se ioniza, cae, hace mucha energía alrededor del agujero negro, o sea, el agujero es negro, pero paradójicamente se envuelve de un halo incandescente con tanta energía, estamos hablando de 10 a la 45 ergios por segundo, y eso emite, y nosotros lo vemos hoy, gracias a esa emisión. No vemos ni siquiera la galaxia, lo que vemos es la emisión de su centro. Eso es un quasar, ¿no? Cuando encima esos quasars apuntan hacia nosotros, se llama blazar, pero eso es una cuestión de contingencia, es que nos apunta hacia nosotros. Bueno, los quasars lejanos nos están hablando de la presencia de agujeros negros supermasivos muy atrás en el tiempo, muy atrás en el tiempo. Estamos hablando de cuando el universo, repito, tenía menos del 6% de su edad actual. Esto es fundamental, porque mirando la emisión del quasar sabemos la actividad de su centro, estimamos la masa del agujero negro en el centro, y sabiendo el redshift, estamos hablando de redshift mayores que 6,50 y tantos, sabemos que ocurrieron muy atrás en el universo, cuando el universo tenía el 5% de su edad actual, un poquito más. Eso significa que ya había agujeros negros supermasivos cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años. Estamos hablando de 700 millones de años o algo así. Esto es sorprendente porque tenemos que explicar cómo crecieron tan rápido. Hay decenas de ejemplos de agujeros negros a redshift semejantes
pero no son muchos, decenas, ¿no? Pero hay observables. No es porque no hubiera, sino porque es difícil verlos también, pero no importa. La cuestión es que esta es una observación de uno de los más lejanos, o sea, ciertamente el más lejano de su tipo. Uno puede mirar el espectro de este cuásar, ¿no? Es una galaxia Seyfert 1, o sea, estas galaxias son galaxias de núcleos activos, ¿no? Por lo general, esta clasificación de galaxias, si es un Seyfert 1, qué sé yo, tiene que ver con cómo es el espectro, ¿no? Son galaxias con núcleos activos, emiten, tienen ciertas bandas de emisión, ciertas bandas espectrales, algunas son angostas, pueden ser angostas y pueden ser anchas. Bueno, no importa los detalles, la cuestión es que es una galaxia que sabemos más o menos qué tipo de galaxia es, sabemos que es activa, tiene un núcleo activo, emite mucho, y entonces estudiando el espectro podemos estimar la masa de estos agujeros negros, y son agujeros negros repito, de Redshift 6,50 y tantos, o sea, muy, muy lejanos, y millones de masas solares. Entonces, eso nos permite poner cotas, por un lado, acerca de cuán rápido. Estos récords son importantes, no solamente son récords, encontré el planeta más azul sino porque nos permiten decir algo sobre, había agujeros negros de tal masa en tal momento del universo. Así que los modelos que dan cuenta de su crecimiento tienen que ajustarse a estas cotas observacionales. Ese es un trabajo que salió en realidad, salió publicado ahora, pero es un trabajo de noviembre del año pasado, de Wolf y colaboradores. El artículo, eso salió en Astronomy and Astrophysics, decía lo de Rosita porque este instrumento está ahora apagado. Ha hecho la mitad del trabajo que tenía que hacer. Y está apagado porque está en un observatorio que no me acuerdo cómo se llama, que es un observatorio ruso-alemán, es una colaboración entre, por una parte, el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre de Alemania, creo que en Potsdam, si no recuerdo mal, y por otra parte Roscosmos, la agencia espacial rusa. Y tiene dos instrumentos. Y el más importante es este, Rosita. Entonces, cuando empezó la invasión de Ucrania, Alemania rompió relaciones con Rusia a todos los niveles, y en particular terminó la colaboración científica, y en febrero, o sea, hace ya casi un año, en febrero de 2022, se puso en modo seguro el instrumento de Rosita. Modo seguro quiere decir básicamente que está apagado esperando que... Y había hecho, pues eso, la mitad del cartografiado que tenía que hacer. De hecho, el director de Roscosmos, que ya saben que es bastante bravucón, aquí le hemos comentado algunas declaraciones suyas, pues diciendo cosas como que iba a dejar caer la Estación Espacial Internacional y cosas así, llegó a sugerir que estaban pensando tomar control de Rosita y usarlo ellos. Como está en nuestra nave, es nuestro. All your telescopes are belong to us, diría el meme. Pero bueno, yo supongo que no han podido o que es demasiado absurdo. Pero nada, ahí está la cosa, es una pena, lleva un año ya ahí parado, aunque bueno, con esto de Ucrania han pasado tantas cosas que decir que es una pena que un satélite lleve un año apagado, pues tampoco da señal comparado con todos los, da pena de... Pero bueno, una nota así más sobre el tema científico, veo que entre la lista de autores está Andrea Merloni, que es el Project Scientist de Rosita, el responsable científico, y sin embargo no aparece Peter Predel, que es el investigador principal, lo cual me gusta, porque probablemente quiere decir que los que están son las personas que han hecho realmente el trabajo, ¿no? Porque a veces el investigador principal suele ser un poco el director del grupo, el jefe del grupo y tal, y normalmente por defecto suele firmar los artículos, aunque sea de ahí en medio en la lista de autores. Y el hecho de que no aparezca, pues me parece que es un buen detalle por su parte de decir, supongo que no habrá participado en el trabajo de picar piedra y supongo que habrá dicho él, no tiene sentido que salga el coautor, porque lo habitual es que el IP siempre sea coautor de los artículos.